Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal. Bien, en el día de hoy vamos a hacer la review y el unboxing de este aparatito, de este Switch de la marca TP-Link, Switch con 8 puertos Gigabit. Y pues vamos a analizar este modelo en concreto, este modelo de que se trata del TLSG108, que es un modelo no administrable. Ya sabéis que este tipo de aparatitos constan de dos modelos diferentes, los administrables, y los no administrables. En este caso, los modelos administrables vendrían con una letra al final de este, aquí 108 pondría una letra E o algo similar. Y ese tipo de modelos pues son mucho más caros porque nos permiten el poder editarlos, configurarlos, asignarles mayor ancho de banda, un montón de opciones, asignarles todas esas opciones a los puertos independientes. Y este en concreto, este modelo, pues lo único que nos permite es que simplemente es lo más sencillo, que se conecta y automáticamente él se configura sin hacer absolutamente nada más. Bien, aquí nos dice, pues como digo, que es plug and play, automáticamente se conecta y no necesitas configuración de ningún tipo. Aquí nos dice que es un modelo Metal Hughes durable, que decir que es con materiales de muy buena calidad y nos va a durar bastante tiempo. Tiene un certificado de garantía que pone por aquí abajo. Ahora lo iremos viendo, de una serie de años que nos ofrece la marca y que no vamos a tener problema. También viene con la tecnología Green Technology, que nos permite ahorrar mucho batería. Este aparato apenas se calienta, consume muy poquito, por lo que lo podéis colocar en cualquier armario, cualquier zona donde tengáis el router. Lo podéis esconder sin ningún problema porque, como digo, no apenas se calienta y no vamos a tener problemas en ese sentido, y tampoco de ahorro de energía. Bien, también dice que prioriza el tráfico y demás. Aquí lo tenéis, un montón de opciones que si le damos la vuelta, aquí nos pone un pequeño esquema en el cual nos muestra cómo funciona. Aquí dice que internet iría a nuestro router, y desde nuestro router sacaríamos, de un puerto del router sacaríamos un cable hacia este switch, y pues nos quedarían 7 switches libres, 7 puertos libres. En este caso, 7 puertos para, pues, por ejemplo, conectar una PlayStation 5, una Xbox Series X, un PC de sobremesa, aplicaciones para multimedia, como puede ser IPTV, un televisor, un montón de cosas. Básicamente este aparato lo que es un extensor de los puertos de nuestro router. Ya sabéis, como estáis viendo en la imagen, pues a veces todos esos nuestro router consta de 4 puertos nada más, y a veces pues están saturados, no tenemos más opciones, y para eso se compra este tipo de aparatos. Nos va a permitir expandir esos puertos sin pérdida de calidad. Es decir, que si sale de nuestro router 1 giga, vamos a aprovechar ese giga en cada uno de esos puertos, no vamos a perder nada de calidad, y encima nos expande todas esas características para tener muchos más aparatos conectados a nuestro router. Es un extensor del mismo router, que pues lleva también un aparato que ahora lo vamos a ver, que se alimenta en la corriente. Vamos a abrirlo por aquí y vamos a hacer la prueba. Lo vamos a abrir por aquí. Aquí vemos que salen, pues me imagino que será la instalación, donde nos hará algún esquema de cómo funciona, pero como digo, esto es muy sencillo, no necesitan ningún. Aquí nos explica un poquito la instalación que hemos visto antes en la caja, cómo se conectaría. Muy sencillo, este modelo es muy sencillo, no es simplemente lo conectáis y el router solo va a asignar a cada puerto, le va a asignar una IP diferente, o sea que no tenéis nada más que conectarlo y pues añadirle todos, como he dicho, todos los aparatos que queráis. Bien, vamos a verlo. Este modelo es más económico, no es administrable, por lo tanto me ha salido por unos 25 euros aproximadamente en Amazon. Aquí lo tenéis. Aquí vemos que viene, como digo, el cargador que va conectado a la corriente para suministrarle a este switch energía. Este es el cargador. Aquí tenemos cómo es. Fijaros, un simple cargador parecido al de los móviles, con bastante metros, por si te queréis ponerlo bastante lejos del router. En este caso yo lo voy a poner en otra habitación. Y aquí pues mira, hay otra pequeña guía de instrucciones
en la cual pues nos aparecen los diferentes idiomas y podéis ver cómo funciona. Bien, también viene por aquí con una serie de gomitas por si lo queremos pegar a un mueble o algo similar, pero no os lo recomendaría porque estas gomitas son de muy baja calidad y se os va a caer el aparatito. Más vale que lo coloquéis con alguna cinta adhesiva doble cara o algo similar para que haga más fuerza y pueda sujetarse si lo vais a poner en algún sitio vertical o algo similar, de pie o como queráis, pero yo lo voy a poner debajo del router, lo vais a ver. Y básicamente esto es, ya no tiene más nada por aquí. Vamos ahora sí a ver nuestro switch. Aquí veis, cuando los conectemos se nos van a encender dos luces, ahora lo veréis, una amarilla y una verde. La amarilla nos dice que estamos, amarilla no sé si es amarilla o naranja, nos dice que estamos conectados a unos entre 10 y 200 megas. Y la verde es pues el máximo, nos dice que estamos conectados hasta 1000 megas, 1 giga de ancho de banda, que es lo máximo que puede soportar este aparato. Máximo 1 giga de ancho de banda. Si ya necesitáis una mayor velocidad, pues un mayor ancho de banda, pues tendréis que comprar otro diferente. Vemos aquí un poco más las especificaciones técnicas, más detenidamente. Ahí lo podéis apreciar. Aquí vemos que también tiene estas crucecitas que nos permite colocarlo con unos simples, pues unos cintos tirafondos y tornillos. El alimentador, aquí tenemos donde se conecta, donde se conectaría, sería por aquí, fijaros. Lo conectaríamos por aquí. Y este es el botón de encendido power, el cual nos indica de que está conectado. Y aquí pues si lo conectamos al primer puerto, pues nos quedarían 7 puertos para pues conectarle todos los aparatos, como he dicho, PlayStation 5, Xbox 360, PC de sobremesa, PC portátil, televisión y demás. Un montón de opciones nos va a permitir pues expandir en nuestro router con este sencillo aparatito. Bien, vamos a conectarlo y vemos cómo funciona. Bien, ya he conectado el alimentador a la regleta. Aquí lo tenéis. Ahí está conectado la regleta y hemos sacado el cable por aquí, por la parte de atrás del mueble, por ese agujerito. Ya lo tenemos aquí, el cable negro va a dar para alimentar el switch. Y ahora vamos a conectarlo con por ejemplo, este azul, que es más cortito, este cable. Lo suyo es que coloquéis un cable de, pues, el de más calidad es el Cat8. Es la calidad del cable, van pasando los años y pues los cables hay que renovarlos para coger el máximo mayor ancho de banda de nuestro router y aprovechar al máximo pues lo que tengamos contratado de internet. Para ello os recomiendo que vayáis y le echéis un ojo a los cables que tenéis conectados y lo vamos a conectar al switch por la parte de atrás, al primer switch. Desde el router vamos a conectarlo a este switch. Bien, ahí ya tenemos conectado. He conectado el azul y he conectado el blanco, que lo tenía antes conectado a los puertos del router, pero lo voy a conectar porque es el que me alimenta el PC, el que me da el cable de internet del PC. Y vamos a hacer la prueba de internet, a ver si realmente me llega el giga que tengo contratado, a ver si realmente me llega, pues utilizando este switch expandiendo los puertos de este router, a ver si conseguimos que tenga la misma velocidad pues el router y el switch. Vamos a aprovechar a ir al PC, vamos a colocarnos aquí donde dice test de velocidad, vamos a iniciar un test de velocidad, en este caso de la marca de la compañía de Yastel, y vemos, tengo contratado 1 giga de bajada y otro giga de subida, y como veis pues realmente pues funciona perfectamente, prácticamente. No llega al giga, sabéis que siempre se pierde algo, pero eso me lo hacía anteriormente también. Y vamos a ver la subida, si realmente es igual. Y como veis, pues realmente funciona perfectamente. Está funcionando perfectamente el switch. Me aprovecha todo el ancho de banda de mi router, me expande los puertos y realmente conectado es conectarlo y realmente funciona perfectamente. Ya veis que solamente he conectado el cable a ese switch y sin hacer ningún tipo de configuración, incluso el pin pues creo que me ha bajado y todo, creo que tenía 25, ahora tiene 24, o sea que muy bien, muy contento la verdad con este switch, pues que realmente por el poco dinero que vale 25 euros, pues está bastante bien. Bien, ahora lo que haré va a ser colocarlo aquí, fijaros,
Lo tengo así, lo voy a colocar por aquí, así más o menos, para que no estorbe. Lo voy a poner, o lo podría poner también debajo del router, pero lo voy a poner así, con una cinta adhesiva doble cara, que tenga más fuerza que las 3 gomitas esas que me trae. Y bien, sin nada más, chicos, este es el tutorial de hoy, que pues, realmente me va a solucionar este pequeño inconveniente que tenía, porque no hacemos nada más que comprar aparatos, Play, PCs y demás, y pues el router solamente trae 4 puertos. Esto nos va a ayudar. Y sin más, sin nada más que decir, chicos, yo me despido. Espero les haya servido este pequeño sencillo vídeo tutorial para haceros una idea de cómo podéis mejorar en vuestra casa, ampliar el router, todas las opciones de puertos que tiene el router, como podéis hacerlo con este sencillo aparato. Sin más, me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.